Saludamos a nuestros panelistas en esta edición de Voces del Poder, el análisis político acá en CNN Chile Radio. Estamos junto a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Ruth? Buenos días. Hola, Ruth. Muy ¿Qué tal? buenos días. Bien, Y con Carlos Correa, analista político. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bienvenido. Gracias. Bueno, tenemos harto tema. Tenemos lo que a las reacciones a la revelación de la relación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con la candidata Carolina Toá. También tenemos la expectativa de lo que va a pasar a las 11 de la mañana con la encuesta CEP. Vamos a tocar esos dos temas, pero les propongo que partamos por las reacciones al informe de la Comisión de Paz y Entendimiento. Tú, Ruth, eres de la zona, eres cercana a la problemática. ¿Cómo han visto, por una parte, el trabajo de la comisión y por otra parte la reacción política que ha habido? Ruth. A ver, nosotros hemos señalado desde el partido que cuando se nos convoca a trabajar, a conversar, para intentar llegar a un acuerdo, nosotros siempre vamos a estar. De hecho, yo estuve los primeros 4 meses trabajando de manera bien activa en el trabajo del contenido, cuando vimos que esto al inicio ya de hecho estaba yendo por un camino que no era, cuando empezamos a escuchar de que había que incluir, que gracias a Dios no se incluyó, pero el perdón, ¿cierto?, a los pueblos indígenas sin dejar de lado que hubiera responsabilidad del Estado, incluir indultos para presos políticos mapuche. Entonces a mí la verdad es que el trauma de la Convención Constitucional en el periodo en que estuve empezó a revivir prontamente. ¿A partir de qué específicamente, Ruth? Cuando se empezó, porque nada de eso está en el informe. No, hay algunas cosas que sí quedaron, con cambios de nombre muy suspicaces, todo lo que tiene que ver con la autogobernanza en las comunidades, sus territorios internos, que es el punto 2, ¿cierto?, que establece la recomendación. Después, cuando avanzamos, empezamos a ver todo lo que tiene que ver con la representación ante el Estado de Chile. No quisieron dejar que fueran escaños reservados para que no fuera tan impactante, ¿cierto?, el nombre que ya había causado mucho rechazo ese 4 de septiembre. Empezaron a hablar de representatividad, ¿cierto?, frente al Estado, pero en definitiva lo que era ahí eran escaños reservados. El dejar un párrafo que estableciera que para los grupos 1 y 4 tenía que existir las tierras suficientes para que la reparación solo fuera a través de compra de tierra. Cuando tú haces la suma de estos dos grupos, del 4 y del 1, la sumatoria de las hectáreas son 382.000 hectáreas. Cuando 377, por ahí. 382 es más o menos la suma, y si a eso tú le sumas además las 600 hectáreas de los sitios de significación cultural que también están establecidos, no sale el número, pero dice que todos los que están registrados, quienes hemos estudiado la materia sabemos más o menos el número de hectáreas que eso significa, que son sitios que están dentro de predios particulares. Eso es súper importante, en que esos predios van a pasar, ya sea en comodato, en arriendo, en coadministración, con la comunidad, a ser parte, ¿cierto?, del uso habitual de la comunidad. O sea, ya va a quedar fuera, es como que si en tu patio, en el centro de tu patio encontraron un cantarito y eso fuera determinado como un sitio de significación cultural, eso va a quedar, ¿cierto?, en manos de alguna de las comunidades. Entonces, hay varias cosas que son problemáticas en términos generales. Pero ¿lo encuentras octubrista antes de darle la palabra a Carlos? No, yo lo que dije en el tema octubrista, el octubrismo a nosotros nos llevó al proceso constituyente el primero, ¿cierto?, en donde la propuesta constitucional fue una propuesta separatista, totalitaria, indigenista, pero respecto de en donde el octubrismo se tomó, ¿cierto?, ese proceso constituyente y esa borrachera, digamos, en algún, por decirlo de alguna manera, provocó que varios de mis colegas en ese proceso constitucional no tomaran esto con responsabilidad y termináramos, como te digo, pero de este informe, ¿lo encuentran octubrista? Antes de darle la palabra a Carlos, ¿esa es la postura del partido? Es que por eso explico la génesis y el Perfecto. contenido, digamos, que fue lo que nos llevó. Que es una continuación de lo que... Es una continuidad, evidentemente, de lo que pasó en el 2021. Hola. O sea, es difícil pensar que Alfredo Moreno pueda ser octubrista. Yo no puedo, tampoco no es así. La primera cosa es que el informe de la comisión, a diferencia de lo que narraba Ruth de la convención, no es un cuerpo legislativo. La comisión no es un cuerpo legislativo, no es tampoco... No es vinculante. No es vinculante, es más bien una serie de recomendaciones al Estado.
A diferencia de la convención, donde la convención estaban escribiendo un texto que tenían que también era proponer una al país. recomendación. Sí, pero ahí hay Sí. un texto, había una ley que establecía que el texto después se iba a plebiscitar. Aquí no es solo una recomendación. A mí me parece que, en efecto, como ocurre en todos estos procesos, la historia lo muestra, es el caso de Irlanda del Norte, similar a los casos también de procesos que ocurrieron en Nueva Zelanda, que siempre es como el modelo en el mundo, es evidente que no van a dejar contento a todo el mundo y que hay algunos aspectos, por lado y lado, de gente que va a estar en contra por el lado que encuentra que se pasaron de la línea o gente que encuentra que es insuficiente. Eso va a pasar siempre. Yo valoro que exista un consenso amplio respecto a temas en los cuales el Estado debe discutir. Ahora, el problema que tiene también es que esto ocurre en un año electoral. Y las pasiones electorales, por lado y lado, a veces se toman la agenda y los informes de este tipo suelen quedar olvidados, que suelen quedar en buena impresión. Entonces yo creo que la invitación para las candidaturas y sobre todo en la segunda vuelta es que el informe se tome con seriedad, se lea, se tome aquellos aspectos donde el futuro Congreso, no creo que este Congreso logre aprobar las recomendaciones, no lo veo políticamente factible. Carlos, ¿y tú ves que en los primeros análisis ya prevalece ese instinto electoral, digamos? Sin duda, o sea, y está bien, es parte de la normalidad en un año electoral. Y es evidente también de que dentro del sector de la derecha, donde hay una competencia fuerte entre tres candidaturas que marcan bastante, vamos a ver cómo viene la CEP hoy, se van a revelar estas cartas, existe también la preocupación de no perder electorado que pueda sentir que este informe es una sesión y que este informe, en efecto, como decía Ruth, puede constituirse en una especie de continuación de la convención. Yo creo que es un sentimiento que está muy instalado en muchos electores de derecha y evidentemente eso hace que las candidaturas tengan que tomar de repente posiciones duras, pero creo que el fragor electoral, creo que después con la calma se va a valorar. Yo lo encuentro un tremendo esfuerzo, creo que es de los mejores que se han hecho en Chile en términos de propuestas para resolver el problema de la Araucanía. Estábamos compartiendo recién en la También pantalla pareció y aprovechamos de anterior. decirlo, dame un segundo, Ruth, que es público el informe, que está en el sitio web www.comisionpazyentendimiento.gov.cl para que cada cual pueda mirarlo y pueda sacar sus propias conclusiones en estos 5 ejes que tienen las 21 propuestas que se, digamos, propone el informe. A pesar, Carlos, de que una figura tan central para Chile Vamos como Alfredo Moreno esté en la comisión, porque esto también viene de Chile Vamos, no solamente del Partido Republicano. No, sin duda. Y del comando de Evelyn Matei. No, a Alfredo Moreno nadie puede decir que es un hombre octubrista ni que le gustaba la convención. Yo creo que, no supongo, estoy seguro que votó rechazo. Él mismo lo ha dicho. No, y además así fue ministro Piñera y en general él tiene una posición bastante cercana, además de eso, a varios grupos económicos. Yo tengo la sensación nuevamente que esto está tomado por la agenda electoral y después que pase la tormenta electoral, el gobierno que gane, del color que sea, va a mirar el informe y espero que lo mire con altura de mira y en el momento del nuevo Congreso que finalmente el que tiene que tomar la atención democrática, porque insisto, el informe no es, a diferencia de lo que era la convención, el informe no es una actitud, no es un acto legislativo, no es tampoco lo que va a pasar, lo que dice ahí es lo que va a pasar, sino es una serie de recomendaciones y por tanto creo que tiene que ser analizado después de las elecciones y ahí es donde se deberían tomar las mejores cosas. Yo valoro bastantes cosas del informe que valoro, hay otras que también obviamente encuentro que no me cojas. Yo valoro enormemente que se reconozca que en efecto hay que restituir tierra y que hubo un despojo y que es necesario que el Estado, que los privados, que la sociedad en sí haga una restitución. También el tema que se reconozcan temas que ha sido súper difícil respecto a, y que además está establecido en convenio 169 respecto a la autonomía de los pueblos originarios en muchas de sus decisiones, siempre y cuando no choquen con el Estado de Derecho. Y creo que eso evidentemente no puede llegar a lo que está en la convención. Yo fíjense que también, y en eso estoy de acuerdo, probablemente Ruth vamos a estar de acuerdo, que el informe yo creo que debe ser un poquito más duro respecto al terrorismo. Creo que en ese tema creo que debe ser un poco más duro. Ese es un punto que muchos echan de menos, Ruth. Efectivamente, cuando uno revisa las bases, si bien en los 6 puntos que estaban determinados como trabajo de la comisión, me parece que en el tercer inciso hace alusión a que aquí hay 3 problemas fundamentales, digamos, principales, de los cuales se tiene que hacer cargo el Estado. Que por una parte es la violencia, por otro lado, cierto, todo lo que tiene que ver con la problemática mapuche, pero también con la pobreza. Si tú no te haces cargo de lo primero, si no restableces el Estado de Derecho en lugares donde el Estado hoy día no puede ingresar,
donde hace poquito, ¿cierto?, Víctor Queipool reconocía que él fue parte de esta comitiva de bienvenida o pseudo bienvenida a la exministra, a Siches, digamos. Te das cuenta que ni siquiera un ministro de Estado con toda la comitiva necesaria puede ingresar a un lugar. Es lamentable cuando además tú ves en este mismo informe, hay un informe y espero que suban también los anexos de cómo se ha ido gestando la ley indígena, de cómo se ha ido aplicando los conceptos y el procedimiento de la compra de tierra. En la misma Temucuicui, por ejemplo, una comunidad que tenía títulos de merced solamente para reivindicar 250 hectáreas, que hoy día el Estado de Chile le ha entregado más de 3.000 hectáreas en 8 reclamaciones distintas, cuando hay un procedimiento súper claro que está establecido en la misma ley, en donde dice que una comunidad, para que pueda tener la reclamación, tiene que primero tener el título que le otorga, ¿cierto?, la posibilidad, que ya sea un título de merced o comisario, y luego dice que tiene que haber sufrido desmedro en la cabida territorial del territorio. Y eso no fue. Ellos estaban en posesión de las 50, de hecho, de las más de 250 hectáreas como comunidad Ignacio Queipool, y a lo largo de la historia... el trabajo de la comisión cambiar precisamente esa institucionalidad, porque porque con la creación de la agencia de reparación, por ejemplo... porque en las recomendaciones para los grupos 1 y 2 deja establecidos que ellos pueden reclamar hasta 3 veces sobre un mismo título. Entonces, además, no hay recomendaciones respecto a quienes pueden quedar exentos de reclamar. ¿Por qué por ejemplo, en el caso de las víctimas, sí dice que las víctimas que en algún minuto tuvieron algún conflicto con el Estado, o sea, demandaron al Estado, por ejemplo, ya el caso de la familia Lutzinger, ellos no podrían entrar a este fondo de reparación porque ellos ya tuvieron un juicio cierto con el Estado. Entonces, ¿por qué todos estos comuneros violentos que han participado en usurpaciones, en tomas, en asesinatos de personas, que tienen juicios, digamos, con cumplimiento condena, en otros casos están con penas ya, digamos, cumplidas, en otros están en ejercicio, en otros están esperando sentencia? ¿Por qué ellos no quedaron inhabilitados para poder seguir reclamando tierras? ¿Por qué se les da una tercera posibilidad, cierto? Y recién en la cuarta se bloquea, y solo aquellas comunidades, que también me parece mal, que aquellas comunas, que son 6 comunas entre la provincia de Arauco y la Araucanía, que no tienen ningún título de merced en ningún conservador. De hecho, ustedes lo pueden ver, la Comisión de Paz se basa mucho en el informe de este informe que hicieron de Buen Trato, Historia, Verdad Histórica y Buen Trato. En el gobierno del presidente Lagos. El presidente Lagos. Y de hecho ahí establece cuántos eran los títulos de merced, se establece cuánto eran las hectáreas que se supone que estaban adeudadas. Recordemos que también en un periodo de la historia hubo un momento en que se levanta, ¿cierto?, esta interdicción a los mapuches, y que ellos pueden eran poseedores del dominio, por lo tanto podían entregarlo. Hoy día los siguen tratando como interdictos porque lo único que les permiten es poder grabarlos con algunos, celebrar algún tipo de contrato, no el contrato de compraventa, sino que solamente contratos de arriendo, contratos de usufructo, mera tenencia. Entonces uno dice, si aquí se quería realmente cambiar el estatuto de tierras, hacer una modificación, tratarlos con igualdad ante la ley, aquí lo único que te das cuenta es que estás generando división no solo entre chilenos e indígenas, sino que dentro del mismo pueblo indígena, de los pueblos indígenas, estás haciendo una diferenciación distinta, en donde por un lado tienes a los privilegiados, por decirlo de alguna manera, sin decirlo de manera peyorativa, a los mapuches, pero a todos los demás pueblos sin ninguna consideración. Otros pueblos indígenas, dice. A los otros pueblos indígenas. Entonces, vamos a hacer una pausa. Generas 3 clases de chilenos, en definitiva. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de este y otros temas acá en Voces desde el Poder junto a Carlos Correa y Ruth Hurtado. Vamos y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Si es necesario un abrazo, siempre calma el corazón. Hay que darle un espacio a la pena. Creo que la creatividad es un buen lugar. Cuando uno se encierra en uno mismo, no adquieres experiencias externas. El apego es una necesidad innata, presente en los seres humanos y que tiene vigencia toda la vida.
está bien tomar esas decisiones, a veces cuestionándote incluso las cosas que te parecen más incuestionables. La naturaleza ayuda mucho porque nos da un tiempo de respirar, sentir el aire y disfrutar de las vistas. El momento que uno está con los animales también uno baja un poquito el estrés. Porque queremos aprender a vivir bien y ayudar a los que nos rodean a estar mejor. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 10 de la noche por CNN Chile. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Ruth Hurtado y Carlos Correa están con nosotros. En un rato, a las 11 de la mañana, Carlos, vamos a conocer los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la encuesta CEP, tan famosa, A las 11 ¿no? de la mañana. El oráculo y todo están expectantes. La encuesta madre. Eso, como así le dice. Van a tener su propio cónclave los comandos electorales que se van a encerrar a escuchar los resultados, seguramente. Seguramente se van a encerrar a escuchar los resultados. Y ¿Qué anticipas, Carlos? a los que nos dedicamos a la consultoría, a la academia, que somos ñoños, también a las 11 vamos a estar conectados analizando la quinta ¿Y a qué hay que ponerle atención en esta encuesta? La primera pregunta que es más o menos obvia es ponerle atención a lo que diga respecto a las preferencias presidenciales. Porque hay tesis de todo tipo. O sea, la subtesis es si en efecto los candidatos de derecha están 1, 2 y 3, que es lo que dicen todas las encuestas, porque la CEP es mucho más amplia y además desde el punto de vista metodológico, aparte de la metodología que es muy buena. Y la fecha de la muestra también. Exactamente. La CEP, la muestra que hace es mucho más amplia que todas las otras encuestas. En general, todas las encuestas que conocemos, sin desmerecerlas, tienden a ser concentradas en núcleos urbanos o comunas grandes. La CEP es nacional y representa también al mundo rural, que en Chile no deja de pesar. En Chile son, 20, 30% del electorado que queda fuera normalmente de las muestras que toman las encuestas como la Academia, Criterio, semanales y similares, sin desmerecerlas, sino que es un tema también de universo. Y por tanto vamos a saber exactamente cuál es el grado de penetración, de conocimiento de las candidaturas que están como las más llamativas. Ese es el primer punto. El segundo punto, que es más sociológico, pero también es interesante, es una pregunta que la CEP ha hecho hace mucho tiempo y que es un tema de campaña, que es cómo el Estado debiera abordar el tema de seguridad ciudadana. La CEP hace mucho tiempo le pregunta a los ciudadanos cuánto valoran la seguridad ciudadana versus los derechos, por ejemplo. Y también cuánto valoran la democracia versus algunas opciones más autoritarias. Y también cuánto valoran las instituciones políticas y cuánta credibilidad le dan a los procesos electorales. La CEP lo viene preguntando hace tiempo y yo me voy a atrever, ojalá me equivoque, que los números ahí no van a ser muy buenos. Y la reflexión que va a haber después es que nuestra democracia, bueno, lo hablo en mi libro, que la democracia chilena está con una enfermedad media complicada, de pronóstico reservado. La democracia chilena no es un consenso como nosotros creemos que lo es. ¿Hay menos adhesión a la democracia? Hay menos adhesión, hay mucha desconfianza de los mundos políticos. O sea, hay en efecto un sistema político que requiere una reforma profunda y que nadie se ha atrevido a hacer porque cada vez que la que manda al Congreso sale toda licuada. Y además la gente requiere en materia de asuntos que son fundamentales, como la seguridad ciudadana, como el tema de las listas de espera y similares, no más filosofía ni más floreo, sino quieren soluciones concretas y además quiere gente que se ponga a trabajar. Y ese punto yo creo que hay que mirarlo en la CEP también, porque va a configurar como las estrategias de campaña. Ruth. A ver, nosotros siempre en el Partido Republicano hemos señalado que las encuestas obviamente te ayudan a situarte en una foto del minuto, pero más allá de eso nosotros estamos preocupados más de conocer el detalle, si bien es importante, esta es una muy buena muestra porque no solo habla de las preferencias de los candidatos, sino que de los temas que le importan a los chilenos y la forma de tomar la muestra es muy buena. Lo cual ese insumo es importante, pero nosotros estamos preocupados de ir todas las semanas al menos mostrando una o dos propuestas que vayan permeando en lo que hoy día la ciudadanía quiere.
más allá de la pelea chica, de que este dijo, no dijo, de que si voy a primaria o no voy a primaria, bueno, ese tema ya terminó, pero tuvimos una novela como larga en ese tema y el Partido Republicano estaba enfocado en trabajar. Nosotros, tú decías, van a estar reunidos en un cónclave, nosotros hoy día tenemos reuniones de trabajo agendadas desde antes y no las hemos cambiado, digamos, es importante conocer el contenido, evidentemente, pero no es lo que nos quita el sueño. A nosotros lo que nos quita el sueño es poder mejorar la calidad de vida de los chilenos, es que ellos conozcan cuáles son nuestras propuestas y en eso hemos ido presentando las distintas propuestas en materia de seguridad, que es súper importante. ¿Y qué pero sería también bueno para el comando de económica? José Antonio Kast, considerando que ha venido creciendo en las últimas encuestas y que incluso Carolina Toá en algunas encuestas aparece tercera, antes que Kaiser? Sí, mira, nosotros en el periodo, en el espacio de tiempo en donde se tomó la encuesta, José Antonio todavía no aparecía de nuevo mucho en los medios. José Antonio en el parte periodo de esta encuesta CEP. De esta encuesta CEP. José Antonio parte con una estrategia más comunicacional el 3 de marzo. ¿Y cuándo se toman los datos de esta CEP? Se tomaron durante entiendo que fue durante el mes de marzo. Sí, entiendo. Sí. Hay que verlo, perdón, hay que verlo cómo viene, Sí, pero lo lógico, tomando en cuenta las CEP anteriores, es que deberá ser marzo. Sí, entonces la verdad es que probablemente si uno analiza solamente ese mes fue el que José Antonio empezó a dar a conocer su propuesta, el partido empieza a poner sobre la mesa temas que son importantes en la economía local, digamos, habitacional de las personas, el tema de las contribuciones, el tema de la lista cero en materia de espera, el tema de ayudar a la natalidad, este bono, ¿cierto? Y no solamente el bono, sino que además la sala cuna, teniendo algunas exenciones tributarias en lo que significa el gasto, que nosotros siempre decimos, las casas son como las empresas. Pero no tenemos la posibilidad de deducir gasto como una empresa, además de todos los gastos que nos llevamos, ya sea colegio, universidad, comida, vestuario, cierto, nuestra declaración de renta en abril. Por lo tanto, también ahí hay una forma de poder colaborar en la economía familiar, en alivianando un poco la carga tributaria, digamos, a las familias o a la mamá en ese sentido. Y en eso hemos estado nosotros posicionando ciertas ideas. Ya hemos anunciado el tema de migración, el tema de frontera, el tema de salud, como les decía. Ha tenido protagonismo a partir de marzo en adelante. Y ahora vamos a venir con otras propuestas más, dimos las de trabajo, ahora esperamos entregar las de vivienda prontamente. Carlos, y eso es lo que nos tiene ocupado. Yo le creo a Ruta, además bien Matea, ustedes lo escucharon antes el módulo anterior y se había leído el informe al completo. No sé. Pero van a estar igual con un ojo mirando la CEP. De todas maneras, estoy seguro que van a estar así trabajando, pero van a poner un ojo en la CEP y sobre todo también en una discusión muy fuerte que hay dentro de la derecha de cuáles son los liderazgos que realmente pesan y cuán profundo son las candidaturas, las tres, Kaiser, Kast y Matei. Yo creo que una duda importante es que cuál es la verdadera presentación que tiene Kaiser. Kaiser es un fenómeno muy de redes sociales y ha tenido mucha fuerza en los espacios urbanos, que es donde las encuestas, normalmente las que conocemos semanales, estamos las muestras, pero vamos a ir con profundo a nivel nacional. Creo que ese es otra... Generar ese detalle territorial. Ese detalle también es bien interesante. Y también dentro de la izquierda, cuánto ha aprendido la candidatura de todas, si efectivamente es tercero o no. Eso te iba a preguntar. Y ojo, que sea tercera no significa que va a ser la candidata. La primaria es un universo de la gente que va a ir a votar a la primaria. Y ese universo no necesariamente... puede ser distinto al universo total por el que completamente más voluntario. De hecho, Toá es muy fuerte en personas, en la mejor candidata a la izquierda, en personas que no apoyan al gobierno del presidente Boric. Y no está claro si esa gente va a ir a votar a la primaria. A lo mejor algunos colados, pero no está claro. Y por eso que tengo buenos números no significa que vaya a ser la ganadora. Que vaya a ser la ganadora de la primaria. Pero esa yo creo que es una pregunta también súper importante. Y además de eso, el punto de partida, ya que hay primaria y todo lo demás, yo diría que es el punto cero de la verdadera candidatura presidencial. De aquí en adelante ya es... Punto cero, sí, punto importante. Cero. Oye, ¿por qué no hablamos de las reacciones que ha habido a esta revelación que hace Carolina todo el fin de semana de su relación sentimental con el ministro de Hacienda, Mario Marcel? Y han recurrido a la Contraloría personeros de la UDI porque dicen que aquí hay falta de neutralidad. Y que el propio gobierno estaría, digamos, atento a que sus ministros no
no abandonen la presidencia. De hecho, contabilizaron en la UDI la cantidad de veces que Marcel ha atacado a la candidata Evelyn Matei. ¿Creen ustedes que hay falta de presidencia, falta de neutralidad, un eventual conflicto de interés? Hay quienes dicen que incluso el ministro debiera renunciar. ¿Es la postura de republicano, Ruth? A nosotros lo hemos señalado que el ministro Marcel debería haber renunciado hace un tiempo, no por su relación con la exministra, sino que más bien por lo desastroso que han sido sus cálculos en cuanto al cumplimiento tributario, a las deficientes presentaciones de su mejor directora de presupuestos de la historia. Su desempeño como economista se transformó en un desempeño político acomodado no al trasfondo, no a la técnica o al profesionalismo de un economista como lo era en el Banco Central, sino que más bien cayó en las redes de la política más circunstancial, y creo que eso le ha hecho muy mal a él. Él tenía una muy buena imagen, pero más allá de su relación con la exministra o con otra o con la que fuera, la verdad es que eso es algo de la vida privada y a nosotros no nos corresponde meternos en la cama de nadie ni en los gustos de nadie. O sea, no apoyarían... Siempre y cuando, obviamente, uno no vea una intromisión como la del ministro Montes del otro día, que casi que la apoyó directamente. Creo que eso no puede ocurrir. Obviamente, yo creo que a nadie le cabe ninguna duda de que el ministro Marcel va a votar por Carolina Toá y de que va a ser su candidata, es evidente. Pero de ahí a decir que el ministro está... ¿Te imaginas? ¿No votará por él? Bueno, a menos que terminaran, por ejemplo. No, pero era muy picado. Pero lo que voy es que yo creo que en política hay que ser un poco más serio. Lo que tiene que ver con la vida privada, ¿Ustedes no apoyarían una cuestión como la que hizo la UBI? No, a menos que hayan elementos esenciales, o sea, elementos flagrantes, elementos contundentes, no los vemos. Hasta ahora no. Claro, Correa, ¿cómo ves tú todo este mira, primera cosa es asunto? Es evidente que acá conflicto de interés no sé por dónde puede haber. Primero, la norma al respecto es que los funcionarios públicos tienen que inhibirse en aquellos asuntos en los cuales tengan conflicto de interés manifiesto. Y todas las cosas que ha salido de Chile Vamos, por ejemplo, un alcalde que dijo que a lo mejor debía conseguirse más plata, unas declaraciones que no fueron muy felices, no tienen ningún sentido. Marcel es perfectamente criticable por su gestión como ministro de Hacienda. Lo que decía Ruth, yo tengo una opinión un poco más favorable al ministro Marcel al respecto. Pero no veo un conflicto de interés porque existe una relación de pareja con la ex ministra del Interior. Me parece que más o menos cae de cajón. Y no creo que las críticas a Matei que haya hecho el ministro Marcel están en ese contexto. Yo creo que las hizo porque la candidata Matei se refiere constantemente a temas de política económica, el acuerdo de SQM, el manejo fiscal. Y el hombre, que es ministro de Hacienda, se siente tocado. Y lo que dijo él, yo le creo, cuando dice, mire, los temas que tienen que ver con los temas económicos, yo voy a opinar. Pero está claro que, dada la revelación, es recomendable la prudencia. Creo sí que Carolina Toá gana la primaria, la situación del ministro Marcel es muy complicada, es lamentable. ¿Tendría que renunciar? Yo creo que es muy complicada, es muy lamentable porque creo que ha sido un muy buen ministro de Hacienda, pese a los temas de presupuesto, que no son 100% responsabilidad de él. Ha sido el ministro que el país necesitaba después de todo lo que pasó la pandemia, porque tuvo una política fiscal restrictiva y tuvo la suficiente autoridad para pararse al presidente y decirle no gaste más. Eso es lo más importante y eso es lo meritorio del ministro Marcel y eso es lo que la historia le va a reconocer. Pero está claro que si Toá gana la primaria va a haber una complicación porque a él le va a tocar tramitar el presupuesto. Claro. Y si Toá es la candidata del oficialismo completo, la oposición, que estamos en año electoral, lo que decíamos, y aquí Ruth sí que se va a poner más dura, va a decir, no sabe qué, ni venga para acá porque no le vamos a aprobar el presupuesto al ministro porque usted es la pareja de la candidata del gobierno. De que pueda ganar, y eso yo lo encuentro muy lamentable porque tampoco hay tanto elenco de reemplazo. Y nuevamente... ¿Elenco de reemplazo para quién? Para el ministro de Hacienda. No hay, y Chile necesita en el último año del gobierno un ministro de Hacienda solvente. Y en estos momentos de finanzas públicas con mayor razón. Y además en estos momentos también de que tenemos todas las dificultades que tenemos en el exterior, que ahora se suma... La guerra comercial. Se suma la guerra India-Pakistán, que no sí. Además, nos va a golpear igual. Nos va a golpear igual. Entonces encontrar alguien de reemplazo de esa envergadura política, de ese calado que pueda decirle efectivamente no gasten más, que presente un presupuesto equilibrado, no es tan sencillo. Esa es la parte que yo encuentro lamentable porque creo que sí, si gana la Toá es un poco difícil la situación de él. Y yo la verdad que lo lamento.
debiera salir Marcel si es que gana la primaria Carolina Toá? O sea, que es una definición de fines de junio. Yo creo que es algo que tiene que evaluar para finalmente no hacerle daño a su gobierno, no hacerle daño al presidente. La discusión más importante en el Congreso todos los años es sin duda la discusión de presupuesto y creo que eso va a estar cruzadísimo con la elección presidencial, porque si bien esto es en noviembre la discusión de presupuesto, las comisiones parten mucho antes, las conversaciones, las negociaciones parten aproximadamente en agosto, septiembre siempre, por lo que se va a ver muy cruzado con la elección presidencial y creo que eso, lejos de hacerle bien a la posible candidata, le haría mucho daño y creo que aquí también hay que lograr que la competencia sea lo más limpia posible en todos lados y claro, para nosotros sería fantástico que él siguiera y tener un argumento, digamos, de fricción o de controversia, pero creo que, como lo dije hace un rato, aquí en política uno tiene que ser un poco más serio y es la misma seriedad que también le pedimos a la gente del gobierno. Oye, se nos está acabando el tiempo. Mencionaste al pasar tu libro. Carlos Correa editó hace poco un libro que se llama Error en el Sistema, los causas del desastre actual de la política chilena. Lo tenemos ahí. Está en pantalla. En pantalla. Y la tesis principal, ¿por dónde va? Porque lo que hemos visto es que hay resistencia a cambiar el sistema político. En 2 procesos constitucionales esto fue rechazado. Cuéntanos de qué se trata. Muy sencillo, la pregunta que se hace el libro, del punto de partida, que es el cambio del sistema binominal. Cuando se cambió el sistema binominal, se decía que la política iba a mejorar. Y 10 años después, la pregunta que hicimos con Planeta cuando ellos decidieron, nos metimos en esta aventura editorial, era si la política realmente mejoró. Y la verdad, la respuesta es claramente no. El libro no explora, no es un libro académico, no se mete en sino que el libro lo que hace es que recorre 18 episodios de la política que han ocurrido en estos 10 años, de todo tipo, y que lo que muestran es que lo que antes era la excepción, las cosas folclóricas, cosas raras como la bajada del lago en el, ¿cómo se llama? En el PS, los dos procesos constitucionales, y que muestran que la política se degradó en cada uno de esos episodios, y están narrados como una revisión que muestra que, en efecto, estamos muy al debe en el tema. Yo personalmente pienso, leyendo los informes, porque yo me leo los informes que de repente que no quedan, que el gran problema en Chile son los partidos políticos. Los partidos políticos carecen de una institucionalidad fuerte. Y una democracia sin partidos políticos es una democracia débil. Y cuando la gente dice, bueno, eso es menos importante que las listas de espera, que los temas de seguridad ciudadana, puede ser verdad, pero las razones por las cuales nosotros tenemos los problemas de seguridad ciudadana y no tenemos un acuerdo profundo para resolver temas que son de interés es porque nuestros partidos políticos son débiles y están todos en el cálculo chico, hay un montón de partidos pymes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero depende de qué partidos políticos, porque también los partidos tradicionales, los partidos grandes, podrían apostar al cambio de este sistema político para mantenerlos vigentes frente a la amenaza de los nuevos partidos políticos. ¿Por qué no lo han hecho? La pregunta, ¿por qué no lo han hecho? No lo han hecho porque le están tocando intereses. Es difícil que legislen en contra de ellos. Sí, claro, están tocando intereses porque a la larga la política se ha convertido en una profesión rentable y perder poder es algo súper difícil. Claro, entonces hay que poner en la balanza o por lo menos hay que evaluar qué es peor, si tener un partido pyme, porque entre esos partidos chicos no todos son pymes, puede haber algunos que estén bien empleados y que tal vez lo que debieran hacer es fusionarse para que no haya tanta dificultad de interlocución, o quienes tratan de mantenerse con respirador artificial dentro de la política. Una de las tareas que yo creo que, nuevamente, no creo que se resuelva en este proceso electoral y probablemente la reforma que está dando vuelta tiene mucho de calculadora. Yo creo que una de las tareas del próximo gobierno de entrada es meterse a resolver de una el problema del sistema político. Sí. Yo no quiero escribir el tomo 2 del libro. Porque si resolvemos el sistema político, hay un montón de otras cosas que se van a resolver. Va a ser más fácil resolver los problemas cotidianos de la gente. Y nuevamente yo lo comparo, o sea, en Chile los bancos funcionan, en Chile abrimos la llave y sale agua, las empresas sanitarias hacen bien su pega, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los bancos, las sanitarias funcionan y los partidos no? Y en el caso allá es porque las regulaciones que tiene el sistema financiero chileno son estrictas, son de nivel mundial, son de estándar mundial. De primera línea. Lo mismo en las regulaciones que tiene en Chile la Superintendencia de Servicios Sanitarios, yo soy ingeniero, así que estuve por ahí en algún tiempo, tiene un nivel también de estándar mundial. Pero nuestra regulación de partido es de estándar tercermundista. O sea, es como más bien tomada del Congo, ni siquiera Perú, sino mucho más baja. Entonces, pongamos una regulación de partido a nivel OSD.
Error en el sistema es el nombre del libro. ¿Un comentario final, Ruth, antes de cerrar? Sí, voy a leer el libro porque de hecho estoy elaborando muy bueno, una tesis muy bueno. académica respecto a la reforma del sistema político y cómo afecta la gobernanza y a poder llegar a acuerdos y cómo la atomización de los partidos finalmente han sido pyme más que contribuir al desarrollo del país. Así que, no, muy bien, y creo que es algo que esperamos, si somos gobierno, una de nuestras primeras reformas. Nosotros lo propusimos, hemos propuesto en esta discusión que está en la Cámara, de incluso rebajar el número de parlamentarios. Creemos que la representación tiene que ser más acotada, un poco más de terreno, y ponerle limitaciones a la creación de nuevos partidos, porque efectivamente hay algunos que lo toman como pyme. Oye, tenemos un cónclave que seguir. En 10 minutos más en la primera votación allá en el Oye, le Vaticano. pregunté a la inteligencia artificial cómo iba a ser el cónclave. Ya. En serio. ¿Le preguntaste quién iba a ser el próximo No, papa? cómo iban a ser las votaciones. Ya. Hagan ese ejercicio, es muy curioso. ¿Y a las cuántas te dice que dijo podía? 6 o 7. Ya. Y además dijo que como que Parolín no llegaba. Parolín no sacamos llegaba. Parolín. Luego hice el ejercicio y además empezó a sacar cuentas. Está bueno, y estuve un está rato bueno. jugando con eso. Sí. Está buena. Está buena. Entretenido. Muchas gracias, Carlos, Ruth. Gracias por haber venido. Que esté muy bien. Pausa y ya volvemos, 10:19.